tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. El seminario institucional sobre interdisciplina lo que busca es reactivar una reconsideración a nuestro trabajo académico que venimos desempeñando desde distintas áreas de trabajo, distintos programas de investigación, como te decía Leonardo, que de manera colectiva tenemos como vocación última, si no el trabajo interdisciplinario, sino por lo menos una vocación multidisciplinaria, pero ciertamente una primera tónica que enmarca esta reflexión es qué tanto podemos seguir reflexionando sobre nuestro quehacer en la investigación interdisciplinaria frente a sistemas complejos, frente a una realidad que también va evolucionando, que también nos va demandando distintas estrategias de trabajo, a la cual se van sumando variables que no teníamos consideradas y que pues, hoy en día están ahí levantando la mano también, cuestionando sobre nuestra forma de trabajo en estos menesteres. Pero eso simplemente como un primer esbozo de contexto. Quisiera, para no robarte más tu tiempo, hacer una pequeña lectura de semblanzas, son escasas 2 cuartillas, podríamos extendernos obviamente más por tu brillante trayectoria académica, y simplemente les comento a mis colegas que Leonardo Rodríguez Soya trabaja como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y como profesor en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras instituciones. Su línea de trabajo se orienta hacia el estudio interdisciplinario de problemas complejos desde el desarrollo en una perspectiva constructiva que pretende articular el principio de investigar para conocer e investigar para actuar y transformar. Este enfoque constructivo está integrado por 4 ejes, como él lo ha desarrollado y como el doctor Rodríguez lo ha desarrollado. Uno de ellos, el primero, la producción de diagnósticos integrados de problemas complejos mediante procesos de investigación interdisciplinarios y múltiples estrategias metodológicas, es decir, indagación cualitativa, análisis estadístico, simulación computacional de sistemas complejos y técnicas participativas. Luego, uno segundo, que es la identificación de alternativas posibles a un problema y su análisis de factibilidad. Un tercero, el planteamiento estratégico para la acción y la toma de decisiones orientada a la transformación de problemas complejos, y finalmente una cuarta, la gestión de los procesos de cambio y aprendizaje socio-organizacionales. Desde luego, la práctica académica del doctor Rodríguez está animada por el deseo de religar aspectos definidos en la cultura occidental y la cultura científica moderna. En tal sentido, se destaca la búsqueda de un diálogo constructivo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, la ciencia y la filosofía, el conocimiento y la ética, la ciencia y la política, el conocimiento científico y la experiencia poética, la ciencia y los saberes del sentido común. Su labor de investigación se orienta a construir una práctica científica epistemológicamente fundamentada, metodológicamente rigurosa, empíricamente operativa, teóricamente robusta, éticamente reflexiva, socialmente relevante y humanamente responsable. En cuanto a su formación académica, el doctor Rodríguez es doctor en Sociología por la Universidad de Toulouse, Francia, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, con una tesis titulada El modelo epistemológico del pensamiento complejo, análisis crítico de la construcción de conocimiento en sistemas complejos, que fue distinguida con la máxima calificación sobresaliente cum laude, con recomendación para publicación y honorable avec de felicitación del jury a la unanimité por el jurado presidido por el pensador y filósofo francés, el doctor Edgar Morin. Además, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires.
También el doctor Rodríguez es fundador y directivo ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo y de la Comunidad Editora Latinoamericana, coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales y editor del Boletín de Divulgación Científica Chasqui, Noticias sobre Pensamiento Complejo y Sistemas Complejos. Se desempeña como docente universitario de grado y posgrado en varias universidades nacionales de Argentina. Además, es y ha sido profesor invitado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Colombia, el ITESO de Guadalajara y también alguna vez aquí en la UNAM. Doctor Rodríguez Sayas, muchas gracias por participar con nosotros. Somos todo oído y estaremos atentos para tener este diálogo con usted. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta presentación y sobre todo, sinceramente y de corazón, expresarles mi agradecimiento. Me siento honrado, me siento complacido de que me hayan invitado a este seminario institucional sobre interdisciplina, pensando que puedo, bueno, aportar algo a este proceso de reflexividad colectiva que ustedes animan, y les agradezco anticipadamente esta posibilidad que me brindan de poner en palabra algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre la interdisciplina para poder dialogarlos con ustedes y pensar juntos. De alguna manera yo pensaba un primer título de esta charla como para aproximarme al tema y a la problemática que quiero compartir con todos ustedes, y había pensado esta denominación, ¿no? Reflexiones sobre interdisciplina, ciencia y política, 8 preguntas y 15 tesis sobre interdisciplina. Están los números porque fui numerando un poco esas ideas y esas preguntas, pero no quisiera, no es mi pretensión, digamos, tratar de ofrecer una mirada o mi mirada acabada de qué es la interdisciplina o cómo se hace la interdisciplina, sino más bien mi vocación es tratar de poner sobre la mesa algunos pensamientos que tratan de problematizar la interdisciplina como práctica de la ciencia, con la idea de poder dialogarlos con ustedes, ¿no? Por eso este fuerte énfasis en el carácter de reflexiones sobre la interdisciplina, ¿no? De tratar de pensar la interdisciplina. Y de alguna manera quisiera también comenzar diciendo que para mí esta charla es una muy linda oportunidad, no solo para dialogar con ustedes, sino de alguna manera para dialogar conmigo mismo y reflexionar sobre el sentido de mi búsqueda vital e intelectual. Y esa búsqueda vital e intelectual de mi persona está de alguna manera vinculada a la historia del CEICH. O sea, hay una pauta, digamos, una pauta que conecta la historia de mi pensamiento con la historia institucional del CEICH y la historia intelectual del CEICH, y esa pauta que conecta tiene que ver, evidentemente, con el nombre de Rolando García. Sobre el rol y la huella que la obra y el pensamiento de García dejó en mi vida, dejó en mi pensamiento, y fue moldeando también mis preocupaciones sobre la interdisciplina. Entonces, acá voy a hacer una breve nota de sinceridad biográfica que tiene que ver con esto. Mi temprana preocupación desde mi juventud, desde mis primeros años de licenciatura, no estuvo vinculada a la interdisciplina. No era la interdisciplina para mí el objeto primario de mi reflexión y de mi interés. No conocía ni siquiera el concepto. Sí, mi preocupación estaba ligada en torno a la problemática de la complejidad. O en todo caso, el descubrimiento de ese concepto de la complejidad me permitió a mí religar y articular intereses de carácter, digamos, multidisciplinarios muy diversos. Pero en los momentos iniciales de esa búsqueda y descubrimiento de la complejidad, la interdisciplina no la conocía, y la interdisciplina me llega, evidentemente, a través de García, pero a García lo descubro no por la interdisciplina, sino por los sistemas complejos, ¿no? Y en un ambiente, obviamente, extrauniversitario. O sea que
mi preocupación en torno a la complejidad de la interdisciplina, si bien la he desarrollado en el ámbito académico, son cosas que descubrí fuera de la universidad, que no me enseñaron en la universidad. Este es un primer síntoma. Ahora, la obra de García va a marcar en mí dos grandes preocupaciones, y dos preocupaciones que en ese momento no las tenía y las desconocía, y que de alguna manera dejaron una huella muy fuerte, creo yo, en mi pensamiento y en las reflexiones que voy a ir compartiendo con ustedes. Una es la problemática de la interdisciplina, y la otra es la influencia del constructivismo epistemológico piagetiano, el cual hasta ese momento yo carecía de formación, por razones que se pueden incluso entender, que es en buena medida el desconocimiento de la epistemología genética en las formaciones de filosofía de la ciencia en general. O sea que, para situarlo, digamos, en términos cronológicos, mi descubrimiento de García se produce promediando mi primer año de doctorado en el año 2007, 2008, ¿no? A fines del 2007, principio del 2008, es cuando yo descubro la obra de García, y de ahí empiezo a abordar más sistemáticamente la preocupación de la interdisciplina y del constructivismo. Esto simplemente como un trasfondo, ¿no? Como un muy breve trasfondo. Ahora, la otra cosa que quisiera decir como prolegómeno, y celebrar, digamos, y agradecerles esta invitación a ustedes, es que esto que estamos haciendo ahora es tratando de generar un espacio de reflexividad, es decir, tratando de generar un espacio para pensarnos a nosotros mismos, un espacio para conversar y para pensar juntos lo que hacemos, decimos y pensamos. Y para pensar necesitamos conversar, y para conversar necesitamos escucharnos, y por eso les agradezco que primariamente me escuchen a mí, o escuchen mi alocución y mi pensamiento para poder dialogar con ustedes. Y el último punto entonces de este prolegómeno, como un poco se relataba ahí en mi presentación, voy a tratar en este recorrido también de situar, hacia el final de mi intervención, la problemática de la interdisciplina en mi línea de investigación, o en lo que he intentado construir, que podríamos sintetizarlo en una etiqueta. Tiene que ver con la búsqueda de construir recursos de orden teórico, metodológicos y prácticos para la investigación, la planificación y el gobierno de problemas complejos. O sea que el sentido de la interdisciplina que se fue construyendo en mi historia intelectual, hoy por hoy tiene que ver con esta línea, digamos así, de trabajo. Entonces, hecho este pequeño encuadre, quisiera ahora avanzar del modo más sintético, más claro y más sistemático posible, 8 preguntas iniciales sobre la interdisciplina y 15 tesis. 15 tesis que creo que esas tesis en realidad son como 15 dimensiones o 15 ejes desde donde podemos hacerle preguntas a la interdisciplina como objeto de reflexión. Entonces, voy a comenzar con estas primeras 8 preguntas. No pretendo ni resolverlas ni responderlas a todas, sino dejar planteado su sentido, y sobre algunas aportar algunas ideas particulares. La primera pregunta gira en torno al qué, a la pregunta de qué es la interdisciplina. Y esta pregunta de qué es la interdisciplina nos lleva a una primera problemática, que es la problemática de la conceptualización del término. Yo no voy a comenzar dando una definición del concepto interdisciplina. No quiero decir que conceptualizarlo no sea importante, ¿no? Pero siguiendo también un poco la influencia de Rolando, que dice en un momento, o en varias ocasiones, ¿no? Una gran frase que dice: en toda ciencia hay conceptos que no se definen, ¿no? Por lo tanto, mi primera estrategia es no definir el concepto, sino tratar de problematizar su sentido a través de estas preguntas y dimensiones. Ahora, sobre el problema de conceptualización sí quisiera aportar o plantear una primera cuestión de fondo que a mí me parece relevante, ¿no? Sin duda que cuando nos acercamos al término disciplina, hay una gran familia de palabras que podríamos distinguir: la multidisciplina, la polidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina. Algunos hablan de la postdisciplina. Pero más allá de esas particularidades con las cuales no me voy a involucrar ahora,
todas tienen en común un sufijo, una desinencia, que es la palabra disciplina. Entonces, yo creo que toda problematización conceptual en torno a la interdisciplina tiene que problematizar el concepto de base que es disciplina. Y ahí creo, voy a decir algo que no es tan novedoso, pero me parece que sí que es importante, que la disciplina, nosotros usamos el término disciplina para referirnos a campos académicos, a campos de conocimiento. Ahora, ahí yo quiero alertar lo que para mí es un síntoma de nuestro estilo de pensamiento académico científico. Yo creo que nuestro pensamiento académico está poblado de muchos sustantivos y muy pocos verbos. Y la disciplina es un sustantivo. Y usamos sustantivos para nombrar casi todos los campos de conocimiento. Ahora, la disciplina puede ser también, o debería ser pensada también como verbo. Entonces nos movemos del sustantivo disciplina al verbo disciplinar. Las disciplinas ejercen un poder disciplinador. Esta es una intuitiva para plantear un gran problema epistemológico, que es el problema de la relación entre el saber y el poder. Y creo que esta es una primera pista para aproximarnos a la interdisciplina. El problema de la interdisciplina no está solo en cómo articular campos de conocimiento desunidos, sino también en cómo redefinir las relaciones de poder que estructuran el campo académico. Si la interdisciplina es difícil de hacer, es porque implica redefinir relaciones de poder, creo yo. Y creo que una concepción de la interdisciplina que soslaye la dimensión del poder puede perder eficacia práctica. Práctica, es decir, viabilidad práctica y estratégica. Pensar entonces la interdisciplina como estrategia de saber y como estrategia de poder. Y en todo caso jugar, o a mí me gusta jugar con las palabras como estrategia de pensamiento, movernos de manera permanente entre convertir los sustantivos, digamos así, en verbos y los verbos en adjetivos. Entonces creo que el sustantivo interdisciplina puede ser transformado en verbo interdisciplinar, que básicamente lo que quiere decir es que para que haya interdisciplina tiene que haber práctica, tiene que haber acción, tiene que haber un hacer que pueda adjetivarse o llamarse interdisciplinario, ¿no? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta giraría en torno al cómo. ¿Cómo hacer interdisciplina? Y nos lleva a una problemática de otro talante, que sería una problemática más metodológica y práctica. ¿Cómo hacer interdisciplina? No las voy a desarrollar ahora, estas preguntas las dejo aquí planteadas. Una tercera pregunta podría ser, ¿cuál interdisciplina hacer? ¿No? ¿Qué presupone esta pregunta? Presupone que no hay un único modo de hacer interdisciplina. Presupone un principio de pluralismo, de pluralismo interdisciplinario, es decir, que podría haber muchos estilos de práctica, muchos estilos de haceres interdisciplinarios, que evidentemente sería interesante sistematizar, comparar, construir tipologías sobre esa pluralidad interdisciplinaria. Una cuarta pregunta, que a mí me interesa mucho, gira también en torno al cuál. Pero es una pregunta que la podríamos formular de este modo, que es, ¿cuáles son las condiciones de la interdisciplina? Y esto nos lleva a un gran problema, que es la viabilidad de la interdisciplina. Una viabilidad que puede ser pensada en múltiples dimensiones. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de viabilidad para que haya procesos de construcción de conocimiento interdisciplinario? Y podríamos hablar de una viabilidad psicológica, social, organizacional, cultural, política, económica y normativa del trabajo interdisciplinario. Esta pregunta para mí es muy importante para pensar estratégicamente la interdisciplina. Una quinta pregunta la podríamos formular en torno al con qué. ¿Con qué hacer interdisciplina? No ya cómo, sino con qué. Que es también, creo, un problema de orden metodológico, pero sobre todo en un sentido más técnico y operativo. ¿Qué dispositivos instrumentales, técnicos, requiere un proceso de investigación interdisciplinaria? Es una pregunta también interesante. La sexta pregunta gira, o las últimas tres, ¿no?, giran en torno al por qué, al para qué y el para quién de la interdisciplina. ¿Por qué hacer interdisciplina? ¿Cuáles son las razones que justifican la búsqueda de este tipo de prácticas? ¿Por qué hacerla?
¿para qué hacer interdisciplina? Esta es una pregunta para mí bien interesante porque nos va a llevar a reflexionar sobre las finalidades epistémicas de conocimiento, pero también en las finalidades prácticas y las finalidades, digamos así, ético-políticas de la investigación interdisciplinaria. O sea, una pluralidad de finalidades. Y la última pregunta podría girar en torno al con quién y para quién hacer interdisciplina, ¿no? ¿Con quién hacerla y para quién hacerla? ¿Con qué colegas o actores construirla? ¿Y cuáles son los públicos potenciales o destinatarios de la investigación y del conocimiento interdisciplinario? Bueno, dejo ahí planteadas estos 8 interrogantes para abrir unos primeros vectores de reflexión sobre la interdisciplina y voy a pasar a estas 15 dimensiones o 15 tesis. Las nombro primero y luego las voy a ir recorriendo sucintamente para plantear, digamos, en cada una de ellas algún problema que considero relevante y eventualmente dar mi breve mirada del asunto, ¿no? La primera dimensión es la dimensión epistemológica de la interdisciplina. La segunda, la dimensión teórica. La tercera tiene que ver más con una dimensión filosófica de la interdisciplina. La cuarta y la quinta están vinculadas y tienen que ver con lo que podríamos llamar la dimensión comunicacional y lingüística de la interdisciplina. La séptima la llamo la dimensión socioorganizacional de la interdisciplina e introduzco ahí el problema del liderazgo, del rol del liderazgo en la conducción de procesos interdisciplinarios. La octava podríamos llamarla la dimensión ética o axiológica de la interdisciplina. La novena es la dimensión metodológica. La décima tiene que ver con la dimensión democrática de la interdisciplina o la relación entre democracia e interdisciplina. La onceava tiene que ver con la dimensión educativa, interdisciplina y educación. La dimensión 12 es la dimensión política de la interdisciplina. La dimensión 13 es la dimensión histórica. La dimensión 14 tiene que ver con pensar una doble dimensión subjetiva y objetiva de la interdisciplina, y la última, la 15, tiene que ver más con mi dimensión personal y propositiva de qué es lo que yo intento hacer en torno a la interdisciplina y algunas pequeñas cosas, no grandes cosas, algunas pequeñas cosas que hemos hecho con bastante pasión y bastante esfuerzo. Ese es el mapa, entonces, de la reflexión que voy a proponer. Las voy a ir nombrando y voy a ir desarrollando algunas breves ideas en torno a cada uno de estos ejes. A ver, en la primera dimensión epistemológica, yo acá no pretendo fundamentar la epistemología de la interdisciplina. Sí, lo que quisiera es inscribir la cuestión de la interdisciplina en un problema epistemológico que para mí es muy relevante y que tiene que ver, podríamos llamarlo así, este problema epistemológico, que es la controversia entre la ciencia y la política. La controversia o el problema de la relación entre el conocimiento y la acción, entre la construcción de conocimiento científico y la acción política. Yo voy a dejar lanzado acá, sin también desarrollarlo en su densidad y en su complejidad, una gran hipótesis, una gran conjetura que quiero plantear, que me planteo a mí mismo, que es: si resulta posible pensar la historia del pensamiento occidental como una historia en la cual se ha desunido, se ha simplificado la relación entre la ciencia y la política. Y esta disyunción entre la ciencia y la política tiene que ver con una tentativa, creo, bastante sistemática y recurrente en la historia de Occidente, que es la desvinculación de los problemas de conocimiento de los problemas de la acción y la decisión, ¿verdad? Algo que podemos rastrear ya desde Aristóteles y que reaparece en la modernidad con otros lenguajes, ¿no? Razón teórica, razón práctica, saber, poder. Hay muchos lenguajes en la historia de la filosofía y de las ciencias para pensar esta
esta desvinculación entre el conocimiento y la acción. Y, por lo tanto, dejar planteado aquí un doble problema, que es el problema del conocimiento en el corazón de la política, o el problema del conocimiento en la acción política, y el otro problema, el segundo problema, es el problema de la política en la práctica científica, o la dimensión política del conocimiento científico. Este doble problema, esta doble relación entre ciencia y política, yo creo que ha sido y a menudo es objeto de abordajes simplificadores. Y esos abordajes simplificadores creo que tienen múltiples riesgos. Yo voy a nombrar 2 o 3 muy rápidamente, casi a modo de caricatura. Un primer riesgo es el de la disyunción, en desacoplar la ciencia y la política y desvincular efectivamente los problemas de acción de los problemas de conocimiento. Por lo tanto, de alguna manera, condenar a la política a una mera improvisación sin sustento científico y dejar a la ciencia privada, digamos, de su dimensión transformativa, de lo real, digamos así. Ahora, esta disyunción puede transformarse también en abordajes reduccionistas. Y creo que en la historia de Occidente han predominado 2 abordajes reduccionistas. Uno es la reducción de la política a la ciencia, es decir, disolver los problemas políticos en problemas científicos, la tecnocracia, para decirlo con una etiqueta. Los problemas políticos, en definitiva, los vamos a solucionar técnicamente con buena ciencia. Esto yo creo que es muy peligroso y creo que es un error. Que la política no se puede reducir ni a la ciencia ni a la técnica. Pero hay otro reduccionismo invertido, igual o más peligroso que el tecnocratismo, que es la reducción de la ciencia a la política. Es decir, frente a esas tesis de la neutralidad axiológica, bueno, ¿saben qué? Tenemos que reconocer que la ciencia no es neutral, que la ciencia es una gran fuerza política y que hay una dimensión política y de poder que atraviesa la ciencia y que va más allá de la ciencia. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto si uno tira de la cuerda de esta reducción? Bueno, creo que es un reduccionismo muy presente, por lo menos en buena parte de la izquierda y de lo que se llama el progresismo en América Latina hoy, que busca una mirada partidizada, una partidización ideológica de la ciencia e incluso de la universidad. Yo creo que esto es muy peligroso y hay antecedentes muy fuertes en la historia de Occidente de esos riesgos. Voy a poner 2 caricaturas brutales, que fue en la Unión Soviética el caso Lysenko, la idea de construir una ciencia proletaria, y en el caso del nazismo, la idea de construir una física aria, una ciencia aria, por oposición a la física judía. Ejemplos brutales de reduccionismo de la ciencia a la política. Entonces creo que ahí hay un espacio para pensar la complejidad de esta relación, o la necesidad de imaginar una alternativa, una nueva alianza no simplificadora entre las ciencias y la política. Y a mí me interesaría insertar la pregunta por la interdisciplina en el marco de este problema que estoy tratando de sintetizar, que podríamos resumirlo en esta pregunta. ¿Qué tipo de interdisciplina surgida en el campo de la ciencia podría nutrir procesos democráticos, de deliberación, de decisión y de acción política? Y de alguna manera es esta pregunta la que me lleva a mí a tratar de pensar la interdisciplina en el campo de la investigación y de la construcción de conocimiento, pero también de vincular la interdisciplina con los procesos de planificación y gobierno. O sea que acá lanzo otra idea, que es cómo pensar la interdisciplina en relación a 3 tipos de práctica: a la investigación, a la planificación y al gobierno, como una estrategia para pensar la interdisciplina en relación a los problemas de conocimiento y a los problemas de acción y de decisión. Bueno, acá tenemos entonces una primera exploración de este primer eje epistemológico. La segunda dimensión, la segunda tesis, tiene que ver con pensar la filosofía de la interdisciplina o qué tipo de problema filosófico suscita la práctica interdisciplinaria. Y yo creo que el problema filosófico de fondo
que en el mundo contemporáneo de hoy trae la interdisciplina es un problema en realidad muy antiguo, que es el problema de la unidad y diversidad del saber y del conocimiento. Y este problema de la unidad y diversidad del conocimiento ha sido abordado a veces de manera, digamos así, dialéctica y no dialéctica. Es decir, a veces por un reduccionismo que hace primar o bien la dimensión universal del conocimiento y borra las particularidades del conocimiento, o por una dimensión particularista que ve conocimientos particulares pero que no puede concebir la unidad del saber. Es decir, que detrás de esta problemática filosófica de la unidad y diversidad del saber, lo que está es el problema dialéctico de la relación universal-particular. Ahora, ¿cuáles son esos dos riesgos que creo que hay, que tenemos que tener presentes? Bueno, uno es el universalismo abstracto, es decir, buscar una unidad del saber que borre diferencias epistémicas, cognitivas, entre diferentes formas de conocer. Y la otra es la balcanización del conocimiento. Quiero decir con esto, si la interdisciplina emerge como respuesta al progreso hiperespecializado de las ciencias, es porque esa hiperespecialización es una suerte de balcanización que permite operar exitosamente sobre lo real en términos de manipulación y control de lo real, del mundo, pero no permite comprender problemas que escapen a esa lógica manipulativa y de control. Incluso creo que la pandemia como gran acontecimiento que perturbó a la civilización humana estos últimos 2 años es un ejemplo de esto. La sociedad, la política, fue a golpear las puertas de la ciencia en tiempos de pandemia. ¿Para qué? ¿Cuál fue la demanda social y política a la ciencia con respecto a la pandemia? Fundamentalmente vacunas. Queremos las mejores vacunas en el menor tiempo posible y las más eficaces. Es decir, casi que fuimos a pedirle una solución tecnológica, que sin duda fue crucial para combatir la pandemia, pero no fuimos a nadar en las aguas de la ciencia en búsqueda de una comprensión sistémica, compleja y global de la pandemia. Creo que eso brilló por su ausencia, y es un síntoma de esto. Ahora, claro, voy a hacer una caricatura de este problema en la historia de la civilización, reponiendo algunas hipótesis de varios autores, ¿no? Una gran frase que a mí me gusta mucho es una frase que acuñó un biólogo molecular, Jacques Monod, en un libro llamado El azar y la necesidad, y él acuña el concepto de antigua alianza para referirse un poco a las cosmovisiones de mundo premodernas, donde esas cosmovisiones de mundo premodernas planteaban de alguna manera una unidad armónica del mundo, ¿verdad? Había una antigua alianza, una unidad de sentido entre la organización del cosmos, la organización de la naturaleza y la organización del mundo humano. Esas tres cosas no estaban en conflicto y en contradicción, sino que estaban en armonía. El ser humano tenía un lugar en la naturaleza y la naturaleza en el cosmos. Por lo tanto, podíamos tener la pretensión de edificar un sistema universal de conocimientos que refleje ese orden cósmico, ¿verdad? Ahora, eso es lo que se rompe de alguna manera con la modernidad, ¿verdad? Monod va a decir, la antigua alianza está rota y está definitivamente rota. Y está definitivamente rota porque el hombre se ha vuelto, el ser humano, la civilización, se ha vuelto un ser extraño en un mundo muerto, sujeto a la manipulación y a la intervención experimental. Bueno, todas las hipótesis de la racionalización, de la razón instrumental, en todas las vertientes filosóficas que querramos, nos llevan un poco a esta hipótesis, ¿no? Con lo cual, nos queda ahí un mundo, digamos, desmigajado y una gran dificultad para darle sentido a esa unidad del mundo. Y desde ahí la ciencia ha progresado por esa hiperespecialización. Y el problema ese filosófico persiste, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía de la interdisciplina, y en algún punto también la filosofía de los sistemas,
la filosofía de la complejidad son respuestas, me atrevo a decir, no metafísicas, sino ancladas en la historia de la ciencia, que están tratando de pensar una unidad no reduccionista de los conocimientos, ¿verdad? Y digo no metafísica porque buena parte del desarrollo de la teoría de la complejidad, de los sistemas y de la interdisciplina emergen de la aventura misma de la racionalidad científica y no con una pretensión, digamos así, teológica o trascendental. Bueno, dejo ahí entonces esta tercera problematización más de tipo filosófico y voy a la tercera, que es la cuestión teórica o el problema de la relación entre teoría e interdisciplina. Yo creo que este problema, la relación entre teoría e interdisciplina, es un problema que se puede abordar desde dos dimensiones, ¿no? Que las podríamos etiquetar así. Una dimensión tiene que ver con la construcción de teorías sobre la interdisciplina, es decir, teorías que presenten un sistema organizado de conceptos acerca de qué es la interdisciplina, sus fundamentos, sus retos metodológicos, etc. Y otra dimensión, otro conjunto de teorías, que podríamos llamarlas teorías interdisciplinarias sobre distintos objetos de conocimiento. Creo que estas dos relaciones son distintas y es interesante pensarlas, ¿no? Porque en el primer caso, cuando decimos teorías sobre la interdisciplina, el objeto de análisis es la interdisciplina, o sea, el problema de la teoría es la interdisciplina como objeto de elucidación. Pero en el segundo grupo, teorías interdisciplinarias sobre cualquier fenómeno social, sociocultural, socioecológico, ya la interdisciplina no es objeto, el objeto es otra cuestión. El qué de la teoría, el objeto de la teoría, es un problema de investigación X, ¿no? En el campo más de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, humanas, filosóficas, etc. Entonces, en este grupo, cuando decimos teorías interdisciplinarias sobre el fenómeno tal, la interdisciplina, creo, se desplaza del qué al cómo. Deja de ser el problema, el objeto de reflexión, para convertirse en método, en estrategia. Quiero construir un conocimiento interdisciplinario de tal fenómeno. Entonces, acá surge en este segundo grupo de teorías la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que construir teorías interdisciplinarias sobre esos objetos de conocimiento? ¿Qué características tienen esos objetos y esos problemas para que ameriten una teoría interdisciplinaria? Y yo creo que es acá donde, de una manera más tácita o más explícita, nos acercamos a la relación entre interdisciplina y complejidad, ¿verdad? Tenemos que hacer interdisciplina porque el objeto es complejo. Y es complejo porque no puede ser explicado, interpretado, comprendido desde una única disciplina, ¿verdad? Ahora, creo que esta relación entre interdisciplina y complejidad también tiene muchas aristas. Y yo simplemente quisiera destacar dos ideas o dos cuestiones. Yo creo que la interdisciplina y complejidad pueden ir unidas, pero no siempre van unidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber, y a menudo lo hay, teoría interdisciplinaria y prácticas interdisciplinarias sin ninguna alusión a ningún marco conceptual vinculado a la complejidad. Cuando digo de la complejidad, lo digo en el sentido más amplio y plural del término, desde la ciencia de la complejidad, a la teoría de sistemas complejos de García, al pensamiento complejo de Morin, a los sistemas sociales autopoiéticos, etc. Puede haber interdisciplina, y lo hay, sin evocación de la teoría de la complejidad. Y también puede haber lo inverso, que creo que también es lo que domina en el campo de la complejidad. Desarrollos teóricos sobre complejidad y sistemas complejos sin alusión a la interdisciplina, ¿verdad? Son mundos que no necesariamente articulan, son mundos que están desacoplados, pero hay una intersección. Y esa intersección que cultivó claramente Rolando García y de alguna manera está vinculado a la historia intelectual e institucional del CEIT, creo que es relevante, la vamos a profundizar luego, porque tiene que ver con pensar la naturaleza de los tipos de problemas que requieren abordajes interdisciplinarios. Me muevo a la cuarta y a la quinta dimensión, que tienen que ver con la dimensión comunicacional y lingüística de la interdisciplina. ¿Por qué hablar de la dimensión comunicacional? Bueno,
Si uno se acerca a la interdisciplina desde Rolando García, queda claro que para Rolando la interdisciplina es proceso. La interdisciplina es algo que se da en el tiempo y no una coordinación de resultados, ¿verdad? Podríamos decir, pensando dialécticamente, que la interdisciplina es al mismo tiempo proceso y producto, ¿verdad? Hay productos del trabajo interdisciplinario y, como todo proceso de producción, el producto, los resultados de la interdisciplina, tiene las huellas de ese proceso, digamos, productivo o constructivo. Pero, en cualquier caso, me quiero situar en esa dimensión del proceso. O sea, ¿cómo es el proceso interdisciplinario? ¿O qué presupone la interdisciplina como proceso de investigación? Bueno, presupone en principio un fenómeno colectivo, presupone especialistas disciplinarios y presupone algo que es evidente, que es casi una verdad de perogrullo, que es que esa gente que va a ser interdisciplina, es decir, nosotros mismos, los académicos, los actores, los protagonistas de los procesos interdisciplinarios, construimos alguna relación con nuestros colegas y que esa relación es comunicativa. Hablamos con los otros, hablamos y de alguna manera nos comunicamos y eventualmente nos comprendemos y construimos algún sentido de lo que estamos haciendo. Yo creo que esta dimensión comunicacional de la interdisciplina, por lo menos en la obra escrita de García, es tácita. Como no es tácita en casi la mayoría de las teorías sociales, salvo en las que tengan una dimensión justamente semiótica, lingüística o pragmática. Pero hay una pregunta para mí sobre esta evidencia, ¿no? Que la podríamos extender, evidentemente, a la ontología del mundo social. El vínculo social, el vínculo que establecemos en nuestras prácticas y relaciones sociales, tiene una dimensión comunicativa y significativa porque presupone el lenguaje y la comunicación. El lazo social es un lazo comunicativo. Si eso es verdad para el mundo de la vida cotidiana, es también verdad para el mundo de la vida científico. Ahora, acá viene el problema. Sí, dos físicos que trabajan en una región especializada de la física y comparten a lo Kuhn, un paradigma, un sistema de creencias, un lenguaje teórico, el conocimiento de ciertos métodos. Bueno, van a debatir, van a ponerse de acuerdo en esa región especializada del conocimiento y con el lenguaje técnico de esa área o especialidad de la ciencia. Pero si mi equipo multidisciplinario está integrado por actores científicos realmente heterogéneos, de la antropología, la física, la medicina, etc., porque el problema lo convoca y lo exige así, surge una pregunta actual que es, ¿cómo logran comunicarse y comprenderse especialistas de distintas disciplinas que tienen lenguajes disciplinarios, teóricos y metodológicos radicalmente distintos? Yo creo que esta es una pregunta crucial para pensar la interdisciplina. Hicimos una investigación hace unos años donde tratamos de mapear la interdisciplina que se hace, la llamamos nosotros. Nos interesa tratar de mapear en todo el territorio nacional de Argentina equipos multidisciplinarios. No nos importaba que tengan tanto un marco teórico de sistemas complejos o de interdisciplinas, sino grupos donde colaboraban especialistas de diferentes disciplinas, porque presuponíamos que si había un médico, un físico y un antropólogo trabajando juntos, estaban trabajando con un sistema complejo aunque no lo supieran. Y en esas investigaciones, una de las cosas que surgió fue esta dimensión comunicacional y lingüística. Y lo pongo en un ejemplo concreto para que se vea a lo que me estoy refiriendo. Una bióloga molecular que trabajaba junto con un equipo de ecólogos, de geógrafos, de arqueólogos, dijo, los primeros 3 meses de diálogo, yo guardé un profundo silencio y me dedicaba a escuchar, porque yo, bióloga molecular, donde mis objetos son entidades microscópicas que son fragmentos de ADN, me costaba entender que el objeto de estudio de los geógrafos midiera miles de kilómetros y tuviese millones de años de antigüedad, porque su objeto era el ADN, y
¿no? Eran realidades completamente distintas. Y estos grupos que, insisto, no izaban la bandera, la complejidad, la interdisciplina, estaban tratando de colaborar para hacer algo, hubo una pauta común muy fuerte, que es todos invirtieron un tiempo inicial en conversar. En conversar para tratar de entenderse y construir un lenguaje común que no tenían antes de sus interacciones comunicativas con sus pares, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una gran interpelación para hacerle también a la teoría de Rolando. Rolando dice muy fuertemente que los miembros del equipo tienen que compartir un marco epistémico. Ahora, lo que no queda claro es cómo vamos a construir ese marco epistémico común, cómo sabemos que es evidentemente común, y cómo a través del lenguaje y la comunicación vamos a lograr una construcción colectiva y colaborativa de esa definición compartida de la pregunta y del problema de investigación. Si la respuesta no es hegemonía disciplinaria, es decir, si la respuesta no es a la postre, el director de orquesta baja el martillo y dice, la pregunta es esta y San se acabó. O sea, si vamos a construir una mirada democrática de la interdisciplina. Bueno, creo que la cosa ahí se pone interesante. Yo relaciono un poco toda esta dimensión comunicacional con la teoría de la comunicación de Habermas, ¿no? Creo que la interdisciplina presupone algún tipo de racionalidad comunicativa. De racionalidad comunicativa donde mi finalidad es tratar de entenderme con el otro. No vencerlo, derrotarlo, anularlo, sino entenderme. O sea, la comunicación como un mecanismo de coordinación de la acción. Yo creo que esto es interesante, pero no conozco tantas, o por lo menos es una línea que a mí me interesa mucho, de desarrollar una teoría comunicacional de la interdisciplina, que está vinculada también a la dimensión lingüística. Yo las distingo, pero están vinculadas, porque, y digo dos palabras sobre esto, que es el problema de la relación entre lenguaje e interdisciplina. Y yo creo que la interdisciplina plantea desde otra óptica un problema que vieron muy claramente los positivistas lógicos. Lo vieron claro como nadie los positivistas lógicos. Los positivistas lógicos tenían una mirada humanista y política, ¿no? O sea, era un humanismo científico que creía que la ciencia tenía un rol político. Pero para poder desarrollar ese rol político había que buscar la unidad de la ciencia, ¿no? La gran tesis de la unidad de la ciencia. Ahora, ¿cómo se iba a materializar esa unidad de la ciencia? Operativamente a través de una unidad de las leyes. ¿Y cómo se iba a materializar esa unidad de las leyes? A través de una unidad del lenguaje. O sea, la respuesta positivista, que volvemos al problema filosófico que habíamos mencionado antes, de la unidad y de la diversidad del saber, es para que haya unidad de la ciencia y del saber, tiene que haber unidad del lenguaje. Y yo creo que acá los positivistas lógicos, lo que se mostró incorrecto en los positivistas lógicos, creo que no fue la pregunta, sino la respuesta que dieron y que desarrollaron con gran pasión y rigor hasta lo que duró el programa empirista lógico. Ellos creyeron que el lenguaje lógico-matemático era un lenguaje universal para construir la unidad de la ciencia. Por eso esa vocación formalizante. O sea, la creencia que podíamos reducir, por lo menos en esa mirada más carnapiana, las leyes de la física, o mejor dicho, las leyes de la sociología a la psicología, de la psicología a la biología, y de biología en última instancia a la física. Y que todo eso podía ser formalizable. Y ese proyecto fracasó. Ahora, lo que no fracasó, mejor dicho, creo que lo que permanece, es el problema de cómo construir ese lenguaje común para que el diálogo interdisciplinario sea posible y no asuma la forma reduccionista que asumió en la mirada positivista. Porque las alternativas son o la balcanización del conocimiento, y creo que las derivas, digamos, posmodernas radicales no buscan ninguna unidad del saber, buscan esa balcanización, o tenemos las miradas de unidad reduccionista. Y me parece que el desafío que nos plantea la interdisciplina es el de una unidad compleja de la ciencia, una unidad no reduccionista del saber, y para eso es clave la construcción de un lenguaje común.
que fue un problema también de los positivistas. Simplemente como nota, yo quiero recordar que Otto Neurath, uno de los autores del Manifiesto del Círculo de Viena, había trabajado en el desarrollo de un lenguaje internacional pictórico, para favorecer la comunicación entre los científicos. En todo caso, me quedo con la tesis, digamos, más de la pragmática comunicativa, o plantearía una hipótesis en estos términos. Yo creo que el lenguaje común que requiere el trabajo interdisciplinario es un lenguaje común que no está dado a priori. Es decir, es un lenguaje común que no antecede a las interacciones comunicativas de los actores que hacen interdisciplina, sino que es un lenguaje que se construye en el proceso interdisciplinario. Esta es entonces la tesis, digamos, sobre este punto. Y hay un segundo problema, o una segunda tesis, dentro de esta dimensión lingüística, que tiene que ver con los tipos de lenguaje que supone la interdisciplina. Y acá me centro en una tipología muy básica, que es en la distinción entre los lenguajes formales y los lenguajes naturales. O sea, lenguajes formales, algún tipo de lenguaje que presupone algún lenguaje abstracto y artificial derivado de la lógica matemática. Esos lenguajes básicamente dan lugar a tres grandes tipos de modelizaciones o de modelos científicos formales, que son los modelos más de base matemática, los modelos más de base estadística y los modelos computacionales, ¿no? Lo formal acá puede aparecer como digamos, como un lenguaje informático, como una ecuación o como un modelo estadístico o como una formulación lógico-matemática. Y distinción de estos lenguajes formales, llamémoslos así, con los lenguajes naturales hablados en la vida cotidiana y con los lenguajes de segundo orden, conceptuales, que construimos en las ciencias sociales sobre todo, pero que no tienen ese carácter formal. Y acá yo creo que hay un espacio muy interesante para trabajar, que es cómo trabajar en la articulación, diferenciación y traducción de estos distintos lenguajes que se pueden cristalizar en distintos tipos de modelos a lo largo de un proceso interdisciplinario. García, por lo menos en sus obras, era muy crítica de la formalización. Yo creo que está bien la crítica en cuanto eso se convierta en abuso, pero hay también ciertas potencialidades en formalizar algunos aspectos de los sistemas complejos que sean formalizables. Lo que yo creo es que el lenguaje natural es ineliminable y que hay dimensiones sustantivas de los problemas que tratamos de pensar y de conocer que no son reductibles a la formalización, aunque la formalización de alguno de esos aspectos pueden ayudarnos a pensar. Bueno, hay mucho para decir acá, pero lo dejo aquí. Voy a avanzar más sintéticamente en la sexta dimensión, que la podríamos llamar, yo la llamo la dimensión colaborativa de la interdisciplina, que obviamente puede, a partir de todo lo que se ha dicho, puede parecer una obviedad, pero creo que no lo es. Es decir, la interdisciplina no se hace solo. La interdisciplina se hace en equipo, se hace con otros. Si nosotros como investigadores individuales queremos articular distintos tipos de conocimiento disciplinario, me parece que está perfecto, pero como dice Rolando, y yo suscribo ahí, no es una propiedad de un individuo, sino un modo de trabajar juntos. Ahora, ¿qué es lo que me interesa destacar de esta tesis a mí? La fuerte dimensión vincular y relacional de la interdisciplina. Y yo creo que acá hay otro gran problema para pensar, que la teoría de Rolando presupone, que no desarrolla, y un problema a pensar en relación a nuestras culturas académicas, que es el tema de la relación con el otro. ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Con la alteridad. ¿Quién es el otro para nosotros? ¿Quién es el otro en el espacio, en principio en el espacio de trabajo académico? ¿Es alguien con que quiero competir para publicar más papers y subir más rápido en la carrera? ¿Es alguien con quien comparto un marco epistémico? ¿Es alguien con quien tengo sueños compartidos? ¿Es alguien con quien tengo valores compartidos? ¿Quién es ese otro? ¿Cómo me relaciono con el otro? Entonces yo tengo tendencia a pensar aquí que la interdisciplina, antes de ser, digamos, un desafío epistémico de articular campos de conocimientos que no articulan, es un desafío humano.
Es decir, volvemos una vez más, esta dimensión colaborativa lo que evoca es el problema de la constitución del vínculo social. ¿Qué características tiene el lazo social en el campo académico? ¿Cómo se construye esa relación con el otro? Porque es básico. Para que esos conocimientos dialoguen, necesito que esos seres humanos puedan dialogar. No puede haber colaboración sin comunicación y sin lenguaje, ¿no? De alguna manera, esta tesis de la dimensión colaborativa presupone las dos anteriores. Y, por lo tanto, dejo planteada acá dos preguntas, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo me relaciono con alguien que habla en principio un lenguaje diferente? Porque viene de otra disciplina, que conoce otros métodos, que desconoce mi lenguaje. Eso plantea enormes problemas de comunicación. Pero también, ¿cómo me relaciono con el otro que quizás tiene valores distintos? A ver, esto se puede decir en distintos momentos de esta charla, ¿no? Yo creo que la tesis de García respecto a que los miembros de un equipo tienen que compartir un marco epistémico es una tesis de tipo pragmático, para que la interdisciplina sea viable. Porque es más fácil dialogar con los que comparten un marco epistémico. Ahora, yo no sé si cuando abordamos, me parece que los problemas, con lo que él entiende por sistemas complejos, yo llamo más problemas complejos, en la medida en que en un problema complejo hay diversos puntos de vista de múltiples actores sociales, políticos, económicos, lo que va a haber es justamente controversias entre los marcos epistémicos, no unidad de los marcos epistémicos, diferencias políticas, diferencias éticas, diferencias axiológicas. Entonces, yo tengo un poco de temor a esa tesis de la unidad del marco epistémico en la medida en que implique segregar al que piensa distinto. Porque digo, a ver, voy a tirar mucho de la cuerda y Rolando posiblemente se replicaría y diría, no, ahí no se aplica la unidad del marco epistémico, pero unidad del marco epistémico había también en la Unión Soviética estalinista, cuando se decretó anular la biología molecular porque contradecía las leyes de la dialéctica materialista. Bueno, había unidad, ¿y quién lo certificaba? El partido, el Estado, y a los otros científicos, y vaya a purgarse al Gulag. De hecho, el padre de la biología genética rusa, Nikolai Vavilov, que investigó, que desarrolló la genética de las plantas para erradicar el hambre de Rusia, terminó condenado a muerte y luego muerto de hambre en un Gulag. Quiero decir, para ver este punto, ¿no? La unidad del marco epistémico puede facilitar la viabilidad práctica de la interdisciplina, pero tiene también un riesgo político y un riesgo práctico que es expulsar al otro que contradiga mi marco epistémico. Entonces yo dejo esta pregunta planteada. ¿Cómo relacionarme con el otro, que no solo tiene otro lenguaje, otra teoría, otros métodos, sino que quizás tiene otro marco epistémico? ¿Lo vamos a excluir así tan rápidamente? Creo que eso puede llegar a ser peligroso. Ahora, sí, entonces, y esta es la primera pregunta. Y la segunda es, si la interdisciplina presupone esta dimensión colectiva y colaborativa, surge entonces la pregunta sobre cómo favorecer estos procesos de aprendizaje colaborativo, y si ustedes quieren, en un lenguaje que es bien propio también de los sistemas complejos, de inteligencia colectiva. Hacer interdisciplina es un fenómeno de inteligencia colectiva. Bueno, ¿cómo favorecer eso? Todo lo que acabamos de decir nos lleva de una manera bastante natural, creo, a la dimensión ética de la interdisciplina, a tratar de problematizar la relación entre interdisciplina y valores o la dimensión axiológica de la interdisciplina. Este problema se entronca sin dudas con una gran problemática en la epistemología, en la historia de la ciencia, en la filosofía de la ciencia, que es el problema de la relación entre ciencia y valores, entre ciencia y ética. Y yo creo que hay dos preguntas para hacernos, ¿no? O por lo menos dos preguntas que son relevantes. La primera pregunta es, ¿qué tipo de valores guían, forman la práctica interdisciplinaria? Y la segunda pregunta es,
qué tipo de valores, de actitudes, y no solo de conocimientos o de competencias, sino qué tipo de marco axiológico normativo requieren una práctica metodológica de tipo interdisciplinaria. En relación a la primera pregunta, bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? La interdisciplina como la ciencia no es axiológicamente neutral. No hay neutralidad en las formas de hacer interdisciplina. Creo que ahí sí yo hago un gran rescate para mí, la relación que García hace del concepto de marco epistémico que viene de psicogénesis, historia de la ciencia, pero en el marco de la teoría de los sistemas complejos, a mí me parece crucial para operativizar el problema del metodológico de los valores de tipo ecopolíticos. Eso para mí me parece muy, muy, muy importante, porque, digo, lo voy a decir con una caricatura, cuando hablamos del problema de la relación entre ciencia y ética, bueno, es un lugar común ya del debate epistemológico posempirista, digamos así, de la crisis del positivismo y de Kuhn para acá, en la filosofía de la ciencia, en la historia de la ciencia, en la sociología del conocimiento científico. Ahora, me parece que esa gran visibilidad de los problemas de la dimensión ética de la ciencia tiene como un lugar, digamos, mucho más oculto cuando nos planteamos ese problema desde la metodología de la investigación. Agarremos los principales manuales de metodología de investigación y veamos qué manual nos explica, si sabemos que la ciencia no es neutral, cómo hacer ciencia rigurosa metiendo valores éticos y políticos. O hagámonos la pregunta, ¿a qué tesista de posgrado, de licenciatura, de doctorado, le decimos, no, explicite usted sus valores? Muchas veces creo que en la rutina de la ciencia nos cuidamos, nos seguimos cuidando de velar nuestro lugar ético-político, por lo menos de cara a muchos procesos de evaluación de nuestras prácticas académicas, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que la obra también de García tiene una contribución que trasciende este debate de la interdisciplina, y yo creo que el marco epistémico es una vía, no digo que sea la vía, la única vía, me parece que es una vía potente para pensar el rol de los valores ético-políticos en los procesos de construcción de conocimiento científico, y eso es central. Ahora, sobre la otra pregunta, de qué tipo de valores y actitudes se dan en la interdisciplina, yo voy a decir dos cosas que también son un poco obvias, pero que surgieron de nuestro trabajo de campo mapeando equipos interdisciplinarios, ¿no? Es decir, estos científicos que colaboraban sin levantar la bandera de la interdisciplina. Y creo que son dos valores que no siempre abundan en la academia, que son la humildad y la capacidad de escucha, ¿no? La capacidad de escucha del otro, que tiene un lenguaje distinto, que piensa distinto, y la humildad como aptitud para decir no sé algo. Y evidentemente cuando dialogo interdisciplinariamente hay muchas cosas que no voy a saber. Esta idea de que hay valores, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con el otro en la práctica en la práctica interdisciplinaria, me lleva a mí a pensar que la interdisciplina puede ser pensada no solo como teoría y metodología, como bien hace Rolando, sino que esa metodología interdisciplinaria de sistemas complejos presupone entender que la interdisciplina es también una actitud, o un etos de investigación. Un etos en el sentido etimológico de la palabra ética, ¿no? Que es costumbre, modo de ser, modo de vivir, un etos, una actitud, un modo de ser. Yo creo fervientemente que la interdisciplina presupone un modo de ser académico distinto al de otras lógicas, ¿no? Distinto al de otras lógicas. Y que en ese etos algunos rasgos como esta humildad o no soberbia cognitiva, digamos así, capacidad de escucha, son importantes. Y este trasfondo de la actitud interdisciplinaria tiene que ver también con la octava dimensión, que tiene dos aristas. Yo la llamo la dimensión organizacional de la interdisciplina, pero introduzco ahí el problema del liderazgo. O sea, el problema del liderazgo. ¿Quién conduce? ¿Cómo conducir un proceso colectivo, colaborativo de carácter interdisciplinario? Bueno,
Idealmente podríamos plantear la hipótesis anarquista, digamos así. Es decir, la idea de que un equipo interdisciplinario debería poder autoorganizarse espontáneamente sin necesidad de que haya una autoridad de arriba hacia abajo. Es decir, sin necesidad de una jerarquía top-down, sino que sea un proceso completamente emergente. Esta tensión, digamos, entre lo jerárquico de arriba hacia abajo y lo emergente de abajo hacia arriba, que es legítima pensar en el contexto de un grupo de trabajo interdisciplinario, se puede extender evidentemente a cualquier grupo humano, al club de barrio, a una cooperativa, a un sindicato, a la política misma, Y yo creo que lo que tenemos es un subdesarrollo de nuestra cultura colectiva, participativa y autoorganizativa. Y por lo tanto, la dimensión de la jerarquía, de la autoridad y la del poder se vuelve vital en la organización de cualquier grupo humano, incluyendo desde allí el académico. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros encontramos en esta investigación que les decía del mapeo de la interdisciplina que se hace? Evidentemente, la academia es un sistema jerárquico, hay jerarquías, hay cargos, hay posiciones de autoridad, hay roles de poder muy fuertes. Ahora, ¿qué patrón, qué pauta común vimos en estos grupos que, insisto, no se reivindicaban de la interdisciplina ni de los sistemas complejos? Bueno, una fuerte controversia, digamos así, entre la jerarquía y la simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Que había directores de equipos, de esos grupos, pero cuando uno llegaba a esas reuniones, y nos pasó en muchas de esas reuniones, y conversaba con ellos, si ese director a uno no se lo presentaban anteriormente para saber, el director de este grupo es tal, uno no sabía a priori en muchos grupos quién era el director. Es decir, había en la práctica fuertes procesos de simetría comunicativa, lo digo en términos habermasianos. Es decir, fuertes procesos donde incluso el director, o el que ocupaba ese rol, desde su posición de poder y de jerarquía, buscaba desestructurar y debilitar la jerarquía para construir un ambiente de horizontalidad y de colaboración. Es decir, que ¿hay un liderazgo interdisciplinario? Sí, claro, hay un liderazgo interdisciplinario y alguien que conduce, y ese liderazgo puede asumir distintas formas. Puede asumir una forma más verticalista de la jerarquía, pero también puede asumir una forma de la horizontalidad, de la colaboración y de la simetría, que es lo que estoy planteando. Y creo que esta idea tiene también su correlato en la metáfora musical, que ustedes conocerán, la que propone Rolando, de la orquesta sinfónica. O sea, el director del equipo interdisciplinario es el director de orquesta, y por lo tanto es el que regula los tiempos de cada instrumento, de cada disciplina. Pero hay una contracara de esta metáfora musical que surgió una vez debatiendo estas ideas con un grupo aquí en Buenos Aires, y un pionero de la interdisciplina en economía y del desarrollo de modelos computacionales en economía me dijo una frase muy linda, Daniel Heyman, vamos a citarlo. Dijo, mirá, cuando nosotros tratamos de hacer nuestros humildes modelos interdisciplinarios, no sé si sonamos como una orquesta sinfónica. Más bien creo que somos una banda de jazz, dice él, ¿no? Donde tratamos de hacer algo juntos. Entonces, a mí me gustó mucho esa idea y yo la tomo para esta reflexión, tanto la idea de la orquesta sinfónica como la banda de jazz. Y creo que en la banda de jazz, donde no hay una partitura, ¿verdad?, escrita a priori, como sí lo hay en la interpretación sinfónica, sino donde predomina la interpretación, la improvisación, pero hay reglas, hay patrones que los músicos conocen, pero donde predomina también la capacidad de escucha. Yo tengo que ver escuchar lo que está haciendo al otro para adaptarme en mi melodía a él. Entonces, creo que el modelo de la banda de jazz es interesante para pensar esta dimensión más adaptativa, más no, simétrica y no jerárquica, y más emergentista de la interdisciplina y del tipo de liderazgo, ¿no? Este es un primer problema que quiero entonces dejar planteado en esta dimensión organizacional, que es el del liderazgo. Y el otro
Lo sintetizo en una pregunta que la podríamos formular así, ¿no? ¿En qué medida la cultura organizacional y las reglas institucionales de nuestras universidades, de los sistemas de ciencia y técnica, favorecen o obstaculizan el desarrollo de prácticas interdisciplinarias? O sea, si ustedes quieren, la dimensión de la cultural, institucional y normativa de la interdisciplina. Bueno, sin duda que hay muchos intersticios y muchas posibilidades de hacer interdisciplina, pero yo voy a decir una conjetura provocadora. Yo creo que las reglas e incentivos de los sistemas de ciencia y técnica son desalentar la interdisciplina. Es más fácil hacer una carrera científico-académica no haciendo interdisciplina. La interdisciplina es más difícil de hacer, lleva más tiempo y conlleva la publicación de menos papers, básicamente, ¿verdad? Por lo tanto, si la primera meta de un científico es progresar en su carrera, la recomendación irreflexiva sería: no haga usted interdisciplina, no piense mucho, pero encuentre una región de la ciencia donde pueda publicar temas que se financien, ¿no? Lo cual, bueno, plantea ciertamente debates, muchos debates. Voy rápido a las últimas dimensiones sin pretender cerrarlas. La dimensión metodológica. Yo creo que esta dimensión metodológica, o la relación entre interdisciplina y metodología, plantea dos grandes problemas. Uno es pensar la interdisciplina como método, y el segundo es pensar la posibilidad, si existen, cuáles son, cómo, de métodos interdisciplinarios. Es decir, el primer problema, la interdisciplina como método, nos lleva a preguntarnos si la interdisciplina es una metodología, y en ese caso, ¿en qué consiste la metodología interdisciplinaria? El segundo problema, los métodos interdisciplinarios, nos lleva a una pregunta un poco distinta, que es: ¿qué tipo de métodos requiere el trabajo interdisciplinario? O si existen metodologías que puedan facilitar el trabajo interdisciplinario en términos de proceso comunicativo, colaborativo, simétrico, etc. Yo creo que estas dos preguntas son relevantes. Me parece que Rolando trabajó más sobre la primera. La interdisciplina para él es una metodología interdisciplinaria para investigar sistemas complejos. Y entonces la pregunta que me parece aquí interesante de hacerle a la teoría de sistemas complejos de Rolando García es: ¿qué tipo de método es la interdisciplina? Y yo creo que esta pregunta nos lleva a problematizar el concepto de método. Yo voy a hacer una tipología muy caricatural. A mí me interesa o me parece relevante distinguir tres dimensiones o tres niveles del concepto de método. El primero es la idea del método de pensamiento, el segundo es la idea de un método de trabajo, y el tercer nivel es lo que habitualmente llamamos métodos de investigación o métodos y técnicas de investigación. Yo creo que la metodología interdisciplinaria que propone Rolando se sitúa en el segundo nivel. Es una metodología de trabajo, él lo dice, es decir, es una metodología orientada a organizar un proceso de trabajo colectivo y colaborativo. Lo cual, si esta tipología que yo acabo de decir tiene cierta utilidad, nos plantean dos preguntas interesantes para desarrollar la teoría de los sistemas complejos, que es: ¿cómo se relaciona esa metodología de trabajo interdisciplinario con los métodos y técnicas de investigación de las disciplinas que sean convocadas por el problema en cuestión, en términos de metodología para producción y análisis de datos? Ahí la teoría de Rolando no dice nada porque no lo desarrolló, pero me parece que ahí hay algo muy rico para trabajar, que podríamos plantearlo con otra pregunta, que es: ¿cómo articular esta metodología de trabajo interdisciplinario con los métodos y técnicas de investigación científica en las ciencias sociales y naturales? Pero si nos centramos en las ciencias sociales, ¿cómo articular entonces la metodología interdisciplinaria con la metodología cuantitativa, con la metodología cualitativa, con la metodología de simulación computacional y con otros métodos, ¿no? Ahí hay una gran tarea para hacer. La otra relación es la relación entre métodos de trabajo y métodos de pensamiento. El método de pensamiento es una estrategia general de conocimiento, es un estilo de racionalidad, si ustedes quieren, es una forma de plantear preguntas.
Yo creo que hay algunos conceptos de la historia de la filosofía y las ciencias que se sitúan en este nivel del método de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, creo que la dialéctica tiene que ver fundamentalmente con un método de pensamiento, con un modo de plantear preguntas. Creo que la teoría moriniana de la complejidad sobre el pensamiento complejo tiene la pretensión de un método de pensamiento, no pretende ser metodología empírica ni método de trabajo, sino un modo de plantear preguntas. Entonces, creo que estos tres niveles hay que articularlos. La abducción en Peirce me parece que también está vinculada con este nivel más de método de pensamiento, ¿no? ¿Cómo se relaciona entonces la interdisciplina con método de trabajo, con nuestras prácticas de pensamiento y con las metodologías y técnicas de investigación para producir y analizar datos? Ahí hay algo interesante. Ahora, la otra pregunta que yo hacía es, ¿qué métodos requiere la interdisciplina? ¿Hay metodologías que faciliten ese trabajo interdisciplinario, esa colaboración, esa co-construcción de conocimientos? A mí me parece que esta pregunta es clave para darle factibilidad técnica a la interdisciplina de García. Es decir, ¿cómo operativizar ese proceso? Ahí hemos trabajado en algunas pequeñas cosas nosotros, y sobre todo en este proceso, en esta pregunta, vuelvo a la interrogación sobre los diálogos entre el lenguaje natural y formal. Bueno, se pueden sacar muchas cosas de esto, pero evoco dos o tres frases que después, si quieren, podemos profundizar. Por ejemplo, una herramienta que proviene del campo de la ingeniería de software y que se usa bastante en la modelización, incluso de sistemas complejos, es el lenguaje unificado de modelado, que permite construir representaciones gráficas de problemas, básicamente. Bueno, el UML yo creo que es una poderosa herramienta para el diálogo y colaboración interdisciplinaria, incluso cuando no tenemos la pretensión de formalización, sino simplemente la construcción de un lenguaje común y de un modelo conceptual compartido del problema. Pero podrían enfocarse otras, ¿no? Como los mapas conceptuales o las redes semánticas, que provienen más de la psicología del aprendizaje y de la psicología evolutiva. Y creo que ciertas técnicas vinculadas a la dinámica de grupo y a los juegos de rol que provienen más de la psicología social pueden ser muy importantes para la dinámica de trabajo interdisciplinario, ¿no? En todo caso, me parece interesante pensar, para decirlo más conceptualmente, métodos, o a ver, rebobino un poco. Una de las cosas en este marco que a mí me interesan es desarrollar una teoría de la modelización al interior de la teoría de los sistemas complejos y la teoría de la interdisciplina. Y creo que esta teoría de la modelización nos habilita a pensar la necesidad y la posibilidad de múltiples métodos de modelización, tanto para facilitar el diálogo y la colaboración interdisciplinaria, como para construir modelos que permitan representar e integrar los saberes, o sea, para las fases de integración del saber de las que habla García, y de esto podría después contarles algunas cosas de algunos modelos computacionales muy humildes que hemos hecho en este sentido. Pero, Sony 25, voy a sintetizar los últimos puntos para que nos quede por lo menos media hora de debate. Lanzo las provocaciones. Dimensión 10, democracia e interdisciplina. Digo, el concepto de democracia es una manera para plantear el problema de la dimensión de la participación. La democracia tiene que ver con la participación. Y esta problemática de la democracia y de la participación me interesa pensarla con ustedes en dimensiones. El problema de la democracia y de la participación al interior de la ciencia, y el problema de la participación en la relación ciencia-sociedad. Es decir, primera dimensión, ¿es ciencia una empresa de trabajo democrático? ¿Cuán democráticas son las prácticas científicas? ¿Verdad? ¿Cuán democrático puede ser concebido el proceso interdisciplinario? Si hemos dicho que el proceso interdisciplinario es colectivo, es social, es comunicativo, es colaborativo, ¿cómo inyectar democracia en el proceso interdisciplinario? O no inyectarla y decir, la interdisciplina es jerárquica, hay alguien en última instancia que decide y no le damos ese carácter democrático.
Si vamos a inyectar democracia en la interdisciplina del corazón de la ciencia, esto implica que hay múltiples actores y que esos múltiples actores tienen que tener libertad para participar y disentir, es decir, para entrar en conflicto con otros puntos de vista. Con lo cual acá también, incluso desde el punto de vista democrático, la unidad del marco epistémico puede ser puesta en cuestión. La otra dimensión es pensar la problemática democrática en la relación de la ciencia y la sociedad, del conocimiento científico en la relación con la sociedad. Y yo acá diría algo muy breve. Digo, si hacemos interdisciplina solo con una finalidad epistémica, conocer algo interdisciplinariamente, pero eso algo que conocemos no va a afectar la vida de nadie, ni vamos a tomar decisiones sobre la vida de nadie. Bueno, no sé si ahí la dimensión democrática es relevante. Digo, puedo hacer una teoría interdisciplinaria de la muerte como fenómeno biológico, social, subjetivo, mitológico, imaginario, pero no voy a decidir sobre ningún muerto, no voy a informar a ninguna política pública sobre qué hacer con la muerte, entonces digo, ok, ahí puedo poner en paréntesis la cuestión. Ahora, si la interdisciplina tiene una finalidad práctica y pretende, como dice Rolando, no solo diagnosticar, sino intervenir sobre el sistema complejo, es decir, decidir y actuar sobre una realidad para transformarla, acá la cosa se pone más complicada, me parece, ¿no? Porque la multiplicidad de actores no es ya un atributo del equipo multidisciplinario, sino de la realidad investigada. El sistema complejo, y esto es algo que, por lo menos en la obra de García, y me parece que algunos abordajes del CEICH, como la cibercultura de Jorge González, va en esa dirección. Si nuestras realidades sociales son realidades de múltiples actores y queremos intervenir en ellas, de alguna manera hay que incluir el punto de vista de los actores no académicos y no científicos en el proceso interdisciplinario. Y ahí me parece que hay una dimensión democrática que en principio no está teorizada explícitamente en la obra de Rolando, ¿no? Y que incluso otros enfoques, como por ejemplo la Escuela de Modelización Participativa de Sistemas Complejos, sí se lo plantea. Modelizar con y para los actores del territorio, para y con los actores que están involucrados en esa realidad que queremos conocer y transformar. Digo, acá aparece entonces un cruce, que es más o menos novedoso, no tanto, entre la interdisciplina y la investigación de acción participativa. Algunos llaman esto transdisciplina, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es un estiramiento conceptual innecesario, porque la disciplina es un concepto que tiene sentido en el campo académico. En el mundo social habrá saberes, conocimientos legos, pero no disciplinas. Entonces, llamarle interdisciplina igual, investigación, acción participativa, más interdisciplina, no estoy en contra, me parece bien que eso se haga, pero no me parece preciso conceptualmente. Rapidito. Dimensión educativa. Bueno, Rolando también lo intuye. Me preocupa mucho esto. Lo digo de una manera corta. ¿Por qué la interdisciplina es difícil de hacer? ¿Por qué seríamos buenos haciendo interdisciplina si desde el jardín de infantes a la universidad nos enseñan a escuchar, a callarnos y a reproducir el conocimiento para aprobar exámenes? ¿Cuándo nos enseñaron a colaborar en la escuela? Muy pocas instancias. Entonces, acá y también podemos reponer cierta hipótesis genética del constructivismo piagetiano para decir, y bueno, el adulto científico es el producto de un proceso de estructuración cognitiva, ética, subjetiva, etc. Si formamos especialistas que sepan colaborar, y una interdisciplina va a ser una declaración de principios. Ahora, yo sí creo, como Rolando ahí, que renunciar a formar especialistas es un crimen. Pero tenemos que formar buenos especialistas con esa actitud interdisciplinaria para el trabajo en equipo, para la escucha, etc. Y me parece que es interesante ver todo el movimiento de interdisciplinarización del currículum, de proyectos que buscan la formación desde la escuela primaria en líneas interdisciplinarias, pero insisto, no tanto, quiero ser claro en esto, no tanto creo yo que se trata de que el alumno tenga conocimientos interdisciplinarios y sepa de todo, que está muy bien, es decir, de una cultura general, eso es importante. Más bien, la ética y el modo de ser que presupone ser capaces de colaborar con otros. Eso para mí es lo fundamental y está indisolublemente unido a una cultura ciudadana democrática, ¿no?
Último punto, la política. Bueno, si realmente creemos que la interdisciplina de sistemas complejos es relevante para conocer y transformar los problemas reales del mundo hoy, necesitamos una política científica distinta que promueva programas interdisciplinarios. ¿Cómo hacer política científica interdisciplinaria? ¿Cómo relacionar la interdisciplina con el proceso de políticas públicas? ¿Cómo introducir la interdisciplina en los procesos de planificación y gobierno? ¿Cómo construir participativamente modelos interdisciplinarios para la gestión pública de problemáticas complejas? Yo creo que son todos retos. Punto 13, dimensión histórica. Bueno, un cruce entre interdisciplina e historia de la ciencia, ¿no? Volviendo también a la gran influencia de Rolando, pero yo acá en este cruce entre interdisciplina e historia de la ciencia quisiera decir también dos dimensiones o dos problemas para explorar. Una es hacer una historia de la interdisciplina, ¿no? O sea, buscar la interdisciplina en la historia de las ciencias. Una es hacer la historia de la interdisciplina en general, y la otra es buscar la interdisciplinariedad en la historia de las ciencias. Yo acá voy a decir algo muy breve que no me va a quedar tiempo ahora para desarrollarlo después, pero si les interesa lo puedo comentar o podemos organizar otra sesión. A mí me interesa profundamente la historia de la ciencia latinoamericana y sobre todo experiencias interdisciplinarias de la historia de la ciencia latinoamericana que se adelantaron a lo que hoy entendemos como campo de la complejidad o de las ciencias de la complejidad en el mundo anglosajón y del pensamiento complejo del mundo franco-latino. Y yo ahí destaco tres nombres que para mí hicieron contribuciones pioneras al campo de la complejidad y la interdisciplina. Uno, evidentemente, es Rolando García, que ya presupongo que todos los conocemos. Pero evoco dos nombres más, y no quiero decir que sean los únicos, sino dos que a mí me influyeron mucho. Uno es Oscar Barsky, que era un físico, y que Barsky, para decirlo con una frase muy sintética, Barsky fue el primero en desarrollar modelos de experimentación numérica, modelos computacionales en ciencias sociales, en la llegada de la primera computadora argentina en los años 60. Es decir, los primeros modelos de simulación. Modelar sistemas sociales para entender el cambio estructural de los sistemas sociales. Otro gran problemática que le interesaba a García y a Pablo González Casanova, ¿no? Bueno, Barsky fue de los primeros en decir, tenemos que hacer modelos numéricos de sistemas sociales para abordar el problema del cambio estructural. Su mirada era política y metodológica. Y el otro es Carlos Matus, que es más conocido por sus aportes a la teoría de la planificación situacional y su rol como ministro de Economía y presidente del Banco Central del gobierno socialista de Chile, Salvador Allende. Pero en Matus hay un fuerte trabajo interdisciplinario y también un aporte a la complejidad, a la planificación y gestión de problemas complejos, aunque él lo llamaba problemas cuasi estructurados, y al rol de la simulación en la exploración del futuro, de un juego social incierto, complejo, contradictorio, ¿no? Y la simulación no solo numérica por métodos formales, sino la simulación humana de procesos sociales a través de juegos. Creo que hay mucho para trabajar en ese sentido. Y última dimensión, digo, la interdisciplina tiene una dimensión subjetiva y objetiva, ¿no? Creo que tenemos que relacionar esto, dicho en un lenguaje más Foucaultiano, los procesos de objetivación y de subjetivación en los procesos interdisciplinarios. Yo creo que la interdisciplina es un modo de objetivación de lo real, porque tratamos de construir un modo de pensar, de objetivar algo del mundo, pero la interdisciplina también implica un modo de subjetivación, ¿no? Y esto nos lleva más a esa dimensión psicosocial de la interdisciplina que se vincula con ese etos interdisciplinario que hablaba yo. Y acá, para terminar, creo yo que tenemos que poner sobre la mesa también no solo la dimensión cognitiva, racional y lógica de la interdisciplina, sino también emocional y afectiva, ¿no? Creo que la interdisciplina convoca también no solo un modo de pensar, sino también un modo de sentir. No me voy a extender más, quería hablarles, pero ya no, de en qué consiste ese enfoque de problemas complejos, pero quizás no es lo importante o puede quedar, digamos, para después, pero sí volver a esto y decir, bueno, no son respuestas, creo que estas son vías de problematización para pensar lo que tratamos
de hacer desde la filosofía a la técnica, de la historia a la política, pero sin olvidarnos la política, ¿no? Construimos conocimiento para conocer el mundo, pero también lo transformamos prácticamente a través del conocimiento. Entonces, hay un gran desafío colectivo. La pregunta que permanece para mí como gran reto colectivo es si construimos conocimiento interdisciplinario de problemas complejos. ¿Realmente construiremos un mundo mejor? ¿Podremos tener otras estrategias políticas para transformar al mundo? Yo quiero creer que sí, pero tampoco estoy tan seguro de eso. Pero me parece que vale la pena intentarlo. Gracias por su tiempo, perdón la extensión, gracias por escucharme, queridos amigos.